Soy Carmen Jayo y esto es Ciencia Hoy. Bienvenidos amigos nuevamente a sus hogares con la presentación de este programa que está calando mucho en la sintonía de todos ustedes. Muchas gracias por su preferencia. ¿Qué tal, Alcides? ¿Qué tal, Carmencita? Saludos amigos internautas. Hoy nuevamente estamos en sus pantallas llevándoles información relevante. En esta ocasión tenemos en nuestros estudios la presencia de la licenciada Mónica Belling, directora de la revista Proactivo, con quien hablaremos acerca de las mujeres en el rol promotor de la información y el conocimiento. Así es, Alcides, estamos en el mes de mayo, mes de las madres. Con este programa queremos rendir un homenaje a todas las madres de nuestro querido país, reconocer esa labor tan humanista, símbolo de amor, símbolo de vida. Felicidades a todas ustedes. Entonces hacemos una pausa y retornamos con ustedes aquí en Ciencia Hoy de RTV CIP Lima, el canal del ingeniero. Bien amigos, nos encontramos con la licenciada Mónica Belling, directora de la revista Proactivo. La licenciada está cumpliendo un rol muy importante en la difusión y la promoción de temas ambientales, de responsabilidad social, seguridad y salud en minería. Acorde, por supuesto, con su labor de madre proactiva, joven empresaria, emprendedora, luchadora, y que va creciendo cada día, tanto intelectual y emocionalmente, como todas las mujeres madres de nuestro querido Perú. Mónica, bienvenida al programa. Es un placer tenerte aquí. Hola Carmencita, muchas gracias por la invitación y felicitaciones para ti, que también eres una madre emprendedora, una madre comunicadora y una madre que ha sabido muy bien combinar este rol que muchas mujeres tenemos que desarrollar. Oh, muchas gracias, Mónica. La pregunta de rigor, ¿cómo es que escogiste esta carrera de periodismo? Mira, siempre ha sido mi vocación la comunicación. Pero no lo tenía muy claro, muy dirigido, solamente era el ejemplo de mi padre, que ha sido periodista en Arequipa desde que tenía los 9 años, y por otro lado yo tenía también el interés de desarrollar ingeniería. Curiosamente eso se debe de mi cercanía con la investigación. Claro. Entonces estas dos combinaciones no pudieron darse en el momento preciso, porque ya que estamos hablando del tema de la mujer y la madre, yo tuve mi primer hijo a los 15 años. Muy joven. Entonces, sí, y bueno, para el caso, mi mamá quería, siempre para ella los emprendedores eran sinónimo de avance, de desarrollo para un país. Entonces ella decía, las mejores carreras para el crecimiento de la economía nacional son la administración, la economía, la contabilidad. Entonces, como todavía eres muy niña, yo te voy a pagar tu carrera, te voy a apoyar en todo, pero estudia contabilidad. Deja de lado el periodismo, deja de lado la ingeniería y que la vaya usted por la contabilidad. Entonces, hija obediente, luego de las circunstancias, estudié los 5 años contabilidad en la Universidad San Martín de Porres. Ya. Sí. Y bueno, luego ya concluido mi compromiso con mi madre, empecé a ver la manera de yo misma proveerme mis recursos para pagar la carrera que quería. Te gustaba. Claro, o era ingeniería o era periodismo. Y acá viene el entendimiento a los ingenieros, ¿no? Pero cuando yo pregunté cómo sería la vida de una ingeniera zootécnica, que era lo que quería estudiar, me decían que tenía que ir al campo, internarme, y bueno, yo dije, teniendo hijos, ya para aquel entonces ya tenía 3 hijos. Oh, Dios. Sí, tenía 20 años. Oh. Entonces dije, bueno, la carrera que me va a permitir ser más flexible, era periodismo, ¿no? Claro. Entonces, al estudiar periodismo siempre tuve cercanía con la ciencia y la investigación. Entonces ahí nace el interés del periodismo especializado en temas mineros, ambientales. Claro, primero fue un periodismo como el de muchos, ¿no? Un periodismo local, de diarios, investigación. Pero luego fui orientándolo a lo que era propiamente el periodismo especializado, que empezó siendo sobre medicina. Y luego las circunstancias me llevaron a la minería. Ya. ¿Y en qué circunstancias nace Proactivo y qué acogida tuvo? Proactivo
surge luego que yo he trabajado en una revista minera y luego en la revista El Ingeniero de Minas. Como ya dentro del sector muchos ingenieros me conocían y me decían, bueno, queremos periodicidad más próxima, porque estas revistas especializadas generalmente son muy gruesas, son cada 3 meses, o son muy orientadas a eventos, ¿no? que son muy intensivos dentro del sector minero energético. Entonces, de ahí no solamente nace la idea de hacer la revista Proactivo como un producto más ágil, sino también que tenga temas de análisis, o sea, temas de actualidad, de coyuntura. Ha sido un poco difícil, te soy franca, mantener ese formato porque la mayoría, siempre de las revistas especializadas han dado hacia el desarrollo de revistas orientadas a publicitar a clientes. ¿Por qué? Porque están en torno a eventos importantes, lo cual es muy valioso, pero no hay en su interior esa cosa del momento, que es lo que tú ahora estás viviendo con lo del canal, o sea, vivir la coyuntura. No se puede, porque son revistas muy espaciadas en el tiempo. Por esa razón es que me dicen, tienes que hacer algo más ágil. Yo, bueno, lo más ágil que se puede hacer al interior del sector en términos de revista sería la mensualidad, ¿no? Porque existe dentro del sector un semanario que yo sé que también lucha mucho porque producir semana a semana, por un tiempo lo hicieron de manera constante, ahora no lo veo mucho, pero supongo que debe existir. Pero es un formato de hoja tipo periódico, pero tipo revista bastante difícil hacerlo dentro del sector. Un poco complicado, ¿verdad? ¿Por qué fue Proactivo una de las primeras revistas orientadas a temas ambientales, mineros, de seguridad, salud? Antes de entrar a Proactivo, yo ya había llevado alrededor de 6, 8 años quizá, o más, 10 años en el sector minero. Entonces, como te decía hace un momento, las revistas que yo encontré en el sector eran revistas que, a diferencia de la perspectiva que siempre me había orientado, como es la que te mencioné al inicio de la entrevista, y recordando a las madres, recordando en la memoria de mi mamacita, ella siempre ha buscado el desarrollo nacional. Y cuando yo ingreso al sector minero energético, me veo maravillada de encontrar a un sector capaz de jalar hacia el desarrollo a nuestro Perú, pero también encuentro una gran limitación, que es que no le daban en ese momento, te estoy hablando, esta revista tiene 10 años atrás, te estoy hablando de hace 8 años, 10 años, hace 10 años, que es cuando nace la idea de Proactivo. Entonces, hace 10 años la visión del sector era publicitar maquinarias, difundir el avance tecnológico, pero no relacionar este hecho con todo el encadenamiento que estaba llevando. Y a su vez tampoco reconocía abiertamente que sí, pues es una actividad que requiere estricto cuidado ambiental para poder trabajar como corresponde, con responsabilidad social. Entonces ahí encontramos el tema de responsabilidad social, el tema de asuntos ambientales, y encontramos también el tema de seguridad, que es el tema que quizá aún me sigue motivando mucho, porque el trabajador en las minas, el ingeniero en las minas, el operador en minas, son personas que exponen día a día su vida, su salud, y su salud física, psicológica. Estamos ahora, por ejemplo,
revisé en el revistero del Colegio de Ingenieros un recuerdo sobre los mineros rescatados en Chile. Así es. Nosotros justo en la edición que viene estamos preparando un artículo respecto a uno de ellos que está padeciendo silicosis. Y ese, por ejemplo, es un tema real, ¿no? Y que sí se puede resolver y que sí se puede evitar en la medida de que las empresas trabajen con mejor tecnología, con modernidad. Y bueno, estas cosas, esta pasión, esta responsabilidad por estos temas me llevó a ser invitada por el gobierno de Quebec a visitar 4 minas canadienses que han sido escogidas a propósito como minas modelo para poder presentarle a un grupo de peruanos, ¿no? Ingenieros que se habían inscrito justamente a partir del del Colegio de Ingenieros de Lima, del capítulo de minas. Ellos fueron para este Turimín, como se llama, que todavía siguen desarrollando. Y en el caso mío, fui invitada por el gobierno de Quebec. Allí, por ejemplo, para evitar el tema de la silicosis, que es una constante en la minería en el mundo, uno de los aspectos que ellos han desarrollado son cubrir con membranas, para decirlo lo más simple, ¿no? Casi como si fueran plastificadas muchas zonas que emanan polvos. Entonces, cuando tú ves una mina subterránea de Canadá, ves a la gente trabajando sin tanta máscara. Y primero te quedas pensando, o sea, ¿cómo trabajas sin máscara si eso no es seguro? Claro. ¿No? Pero luego miras el túnel y el túnel está revestido. Con esa membrana que tú mencionas. Claro, ¿no? Que se llama el shotcrete. Entonces, los peruanos, los ingenieros peruanos, siempre buscando trabajar en avanzada, justamente desarrollan estas visitas para ver qué tecnología se emplea y poder aplicarla en las minas de Perú. En las minas de Perú se aplica el shotcrete con distintos materiales. Hoy en día. Hoy en día, Yeah. sí, y algunos con mucha eficiencia. Ahora, también para el sostenimiento, que es otra causa por la cual los accidentes se producen en las minas, también hay tecnología que permite hacer el relleno en pasta. Son tecnologías Modernas, nuevas, modernas, un poco más costosas, pero que garantizan la vida del trabajador y su salud. La silicosis, ¿qué ataca? ¿Qué partes del cuerpo? El pulmón. El pulmón. Ya, Sí. Pero es incurable. Qué pena, Sí. realmente es lo que nos cuentas, pero qué bueno que haya este avance científico tecnológico para poder desarrollar estas técnicas que va a permitir preservar la salud de muchos mineros. Claro, por ejemplo, cuando tienen que perforar, lo que hacen en minas canadienses es perforar con máquinas a control, de tal manera que los polvos que se están emitiendo no llegan al trabajador, porque en realidad es manejado a control remoto a muchos metros de distancia. Entonces no se siente todo el impacto, que todavía eso sí ocurre en muchas minas en el país por diversas razones, ¿no? A veces falta mayor inversión de la empresa, hay que reconocerlo. A veces, que el gobierno no exige también. Y a veces el tipo de suelo, a veces el tipo de exploración. El gobierno no puede exigir condiciones, tipos de máquinas a usar, porque eso depende de la ingeniería que se va a definir en el estudio de impacto ambiental. O sea, cada mina es como yo, como pero una persona. permíteme, toda esa inversión en seguridad es una inversión fuerte también, que si no lo hacen, pues es ganancia, ¿no? Cada inversión en seguridad, si no la hacen, es ganancia. No, es pérdida. Pérdida para los dueños, pues, de las minas, de los locales, ¿no? Pero es ganancia para los extractores, pues. Ya no gastan en esa seguridad. No, porque el problema está que justamente por eso es que Proactivo tuvo acogida,
porque ese enfoque era un enfoque, el que acaba de mencionar, que se aplicaba antes, pero que ahora ya muchas empresas mineras, la mayoría, comprenden que la inversión en seguridad es ganancia en el sentido de reputación, ganancia en el sentido de que los trabajadores se sienten seguros, ganancia incluso en productividad. En este momento, yo diría, sin temor a pecar de soberbia, que es uno de los méritos de Proactivo. Nosotros hemos trabajado mucho en los temas de seguridad, hemos impulsado justamente lo que le estoy diciendo. O sea, usted ha hecho un hincapié en un punto preciso: es pérdida o es ganancia, y eso es lo que nosotros hemos recalcado siempre, y parte de nuestro consejo editorial es justamente el presidente del Comité de Seguridad, el ingeniero Jerry Rosas, y justamente él siempre ha remarcado el tema de que la inversión en seguridad es eso, es inversión y no un gasto. Sí, nos has explicado, pero suena muy bonito en realidad. Y la pregunta sería, pues, ¿se aplica en un 80-50% esa política de seguridad en la extracción? Mire, en las grandes minas sí se aplica en un 80-90% en la medida de su alcance, ¿no? Porque ahí también tiene que ver, como le decía Carmencita, la presentación del estudio de impacto ambiental. Porque Carmencita hizo una pregunta clave, que el Estado obligue. El Estado no puede obligar al uso de determinada maquinaria, pero el Estado sí está obligado a desarrollar la evaluación del estudio de impacto ambiental, que es el documento que va a decir cómo los ingenieros van a trabajar la operación minera, qué tipo de mecanización, qué tipo de diseño, etcétera, etcétera. Claro, mencionaste en uno de tus visitas que conociste minas que trabajan con maquinaria a control remoto. Sí. Y claro, eso es una inversión también alta, y es para cuidar a la salud de los mineros, ¿no? Hay dos razones, ingeniero, dos razones para ello. Una, que es el volumen de la producción. O sea, si mi volumen es pequeño y todavía no existe la tecnología para una máquina a control remoto, para una perforación a esa escala, entonces es un poco complicado. Hasta donde yo sabía, sin ánimo de hacer propaganda a nuestro auspiciador, pero justamente por eso es nuestro auspiciador Atlas Copco, siempre ha estado desarrollando moderna tecnología, que es una de las empresas que tiene la mejor maquinaria para este tipo de perforaciones a control remoto, pero todavía no sé de máquinas muy pequeñitas que sean manejadas a control. Generalmente son máquinas grandes. Has tocado un tema importante de que, por ejemplo, esta empresa que menciona hace esfuerzos por mejorar la tecnología, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta ya más importante, creo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la tecnología que se emplea en términos generales, ¿no? La proporción de tecnología extranjera y la tecnología nacional? ¿Es cierto que nosotros, nuestro mayor aporte es nada más que la fuerza de trabajo, el sudor, eso, o aportamos algo más de ciencia, de tecnología en ese proceso? La misma pregunta que me has hecho se la hice recientemente al CEO de Atlas Copco, que estuvo en Perú hace algunas semanas, y me dijo: nosotros recogemos todo el desarrollo que hay en Perú, así como recogemos de otros países. O sea, la empresa sintetiza todos los avances de los ingenieros donde ellos operan. Y hablando en concreto sobre Perú, los ingenieros peruanos son reconocidos en el mundo, sobre todo en el tema minero, debido a la complejidad de nuestro territorio. O sea, nosotros, a diferencia de Chile, tenemos una minería polimetálica. Tenemos minas pequeñas, medianas, grandes. Tenemos minería de cobre, de oro, de plata, de estaño. O
somos primeros o segundos productores de estaño, éramos los primeros en plata, bajamos al segundo lugar, somos quinto o sexto productor de oro en el mundo, primeros en Latinoamérica. En cobre somos el segundo productor mundial, y esa es una gran diferencia entre países como Chile, como Canadá, que lidera también este tema, incluso como Estados Unidos. Mónica, tú recordaste a un profesional que te respalda en el tema de seguridad, ¿no?, minera. Sí. ¿Cuántos profesionales han creído en tu proyecto en la revista? ¿Con quiénes has empezado y por qué apoyaron la iniciativa de crear esta revista Proactivo? Justamente asociado, volvemos a la parte primigenia como todo, asociado al tema de que me quedé enamorada de la minería porque me di cuenta que era capaz de sacarnos a nosotros, que hace 10 años, recuerden ustedes cómo estaba nuestro país. Así es. ¿No? Y esto a su vez llevó a que yo visitara muchas minas, conozco casi todas las minas del país, y siempre había una constante que fue la que puse en relieve. Las minas estaban en lugares remotos donde había mayor pobreza y donde era la única compañía para personas, compatriotas nuestros, que viven en zonas rurales, que carecen de servicios, el Estado no llega o llega muy poco, y su compañero, su Estado, su maestro, su todo se convierte en la operación minera, tanto así que recordemos que la ciudad de Cerro de Pasco nace a raíz del Tajo, no es que el Tajo se impone ahí, o sea, el Tajo que está ahí en Cerro es porque la gente se acercó de las comunidades del entorno, claro, para estar cerca de esta operación. Entonces, ese ha sido un poco el tema en responsabilidad social. Por eso la revista es primera publicación especializada en seguridad, salud, medio ambiente y responsabilidad social. Entonces, el tema de responsabilidad social es importante porque si soy el único, soy empresa y estoy en una condición de superioridad, entonces hay que trabajar obviamente con responsabilidad. Así es. Ahí conocí a esta agrupación de la CONFIEP Perú 2021, y también conocí a muchos consultores, entre ellos el señor Richard Stoddard, que muy poco tiempo antes al nacimiento de Proactivo había sido asesor en el Ministerio de Energía y Minas, justamente para los temas vinculados a las comunidades, y le encantó, le gustó, y es parte del equipo de Proactivo, del consejo editorial, y ayudó mucho porque ayudó a jalar a Proactivo hacia un universo internacional, ¿no? Y a propósito de universo internacional, tú estás asociada con Mining Press. ¿Cómo va esa sociedad? Coméntanos un poquito. Bueno, con Mining Press, en ese universo internacional que estamos ya por la tecnología, por la web, Mining Press es un diario virtual, y bueno, ellos querían estar en Perú porque Perú es país minero. Eminentemente minero. Entonces, ¿cómo llegar? Había evaluado a varias revistas que tenían un poco las características que te dije y no eran revistas del quehacer, y como el diario es diario, requería de alguien que conozca del tema y que esté en el día a día. Entonces, justamente todo fue un tema muy internacional porque nos presenta un ingeniero de minas, doctor en ingeniería de minas, doctor en ingeniería metalúrgica, Roberto Vilas Boas, que es brasileño. Entonces él, cuando le pregunta, y a su vez yo también le pregunto, ustedes son tal para cual, o sea, ustedes tienen que unirse. Entonces él hace nuestro link, por llamarlo así,
Y luego nosotros nos conocemos y él me dijo, sí, esto es exactamente lo que quiero ser. Como cuando conversamos, ¿no? Me dijo, esto es tu manera de pensar, tu enfoque, es exacto lo que coincide con Mayni, ¿no? Entonces compartimos muchas cosas. Qué interesante. Como madre, profesional, y madre de 4 hijos, porque ya para nosotros que tenemos solo 2 y es bastante difícil, ¿cómo ha sido tu labor de sacarlos adelante, tanto la empresa como tu familia? ¿Qué malabares has hecho todos estos años para llevar adelante todo esto? Realmente malabares. Yo justo estaba recordando que hasta hace 3 años quizá, ¿no? Y mi jornada de trabajo ha sido 14, 16 horas diarias. Wow. ¿No? Entonces era la forma como podía yo estar con mis hijos, a la vez capacitándome en los temas de minería para estar al día y a la vez desarrollando mi propio trabajo de entrevistas, cobertura periodística y todo lo demás. Y siendo mamá al 100% también. Y también hija. Hija, y tenemos varios roles las mujeres, ¿no? Madres, hijas, profesionales, trabajadoras. Y te digo también hija porque me invitaron para Canadá para trabajar allá. Y no pude porque tenía a mi mamá acá. Y estaba un poco delicada, creo. En esa sí, época. Ya era una persona mayor. Así es, Mónica. Bueno, hay muchas cosas que las mujeres sacrifican por amor. Sí, así es. Y algunos hombres también. A veces se comparten, a veces hacen el doble rol, ¿no? Ahora, afortunadamente, claro, las labores son compartidas, gracias a Dios. Antes no, casi todo lo cargaba la mamá. Sí. Bueno, tú sabes, Mónica, que proactividad es un término acuñado por Viktor Frankl, un neurólogo psiquiatra austriaco que sobrevivió al holocausto nazi o a los campos de concentración nazis. Y él dijo que la proactividad es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de modo activo. O sea, la proactividad no significa solo tomar iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer las cosas que sucedan, ¿verdad? ¿Tú por qué le pusiste este nombre a la revista, Proactivo? Que, dicho sea de paso, es una revista que está muy bien presentada, impecablemente presentada, cuenta con artículos súper interesantes. ¿Por qué le pones este nombre, Proactivo? Porque en los términos de seguridad minera, en aquel entonces, de los 10, 11 años atrás que te mencioné, el término de proactividad, tal cual lo acabas de muy bien leer, fue asumido pero para términos estrictamente de seguridad. Entonces, aquí vino una empresa sudafricana especializada en la gestión para la seguridad de los trabajadores en minería. Y yo tuve la suerte de aprender mucho de ellos. Aprendí tanto que siempre que llegaban me convocaban y siempre me permitían participar en sus talleres. Allí aprendí sobre el contenido de lo que significa proactividad. Y ellos también conocieron de las minas peruanas a través de las páginas de las revistas en las que yo trabajaba y a través de mis propias vivencias. Entonces, son justamente ellos los que me piden que haga esta revista y ofrecen ser los principales sponsors. Lamentablemente, cuando ocurre esa es una anécdota que la revista es Proactivo con Mónica. Claro. Y el registro, yo tenía que ponerlo, o tenía que ser ese registro proactivo. Solamente proactivo, porque el nombre proactivo, ese concepto que has mencionado, o sea, es apasionante y encaja con mi vida, claro, con mi personalidad. Entonces, cuando le converso a este señor, le digo, ya está definido, le digo, y la revista se va a llamar Proactivo. Y me dice, está bien el nombre, aunque no lo conocen mucho, va a ser un poco difícil para ti introducir este nombre.
Y yo le digo, pero yo creo en el nombre y creo en el producto. Sí, me dice, pero es necesario que vaya algo más, tiene que ir tu nombre, porque tú eres conocida ya. Claro. Y la gente cree en lo que tú escribes y captas muy bien lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, le dije, será pues con Mónica. Y cuando hago el registro con Mónica, Mónica Ceballos protestó y me hizo una demanda en, no, de veras, en Indecopi, yeah, que yo la gané, por cierto. Bien, pero la gané luego de 2 años. Ya habían pasado los 2 años y el sponsor ya se había ido. Entonces, quien asume en ese momento, como verás, esta es la primera publicación, es Forza, que luego pasa a ser Securitas. La Onza, que es una refinería. Y poco después, felizmente, ingresa nuestro principal sponsor, Atlas Copco, ¿no? Así es. ¿Cómo podrías definir tu actividad antes de Proactivo? Pero no me contestes todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos aquí en su programa Ciencia Hoy de rtvciplima.com, el canal del ingeniero. Seguimos en su programa Ciencia Hoy y me quedé con una pregunta que le hice a la licenciada Mónica Belling, y es cómo podría definir su actividad antes de su revista Proactivo y ahora. Proactivo realmente es la satisfacción, la cúspide de mi desarrollo como periodista. Y yo en este sentido tengo que ser grata con la revista, grata con los lectores, grata con los auspiciadores, con los críticos, con todas las personas que de alguna manera ven en Proactivo una pauta a seguir para hacer de la minería una minería que lleve progreso al país. Mónica, sí, yo quiero retomar algo que se había quedado pendiente, y es algo que trae mucha discusión en el ambiente social sobre todo, y es la responsabilidad social. Y como sabes y como conoces, porque has estado en muchos sitios mineros, muchas minas, que hay conflictos sociales. ¿Cuáles son las principales causas de estos conflictos? Hace poco, o por no decir ayer, se ha dado una conferencia en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde el expositor orientó este tema a razones políticas de índole mundial. Para algunos de los asistentes esa fue una visión catastrófica de las cosas. Los propios ingenieros en ese momento respondieron a tu pregunta un poco en la defensa de la actividad minera y de las propias comunidades frente al expositor. ¿Por qué? Porque los propios ingenieros en su intervención expresaron lo siguiente: la minería en el Perú, si bien es cierto, tiene larga data, también se tiene recuerdos de esta minería que nos trajo España y la cual significó la muerte de muchas personas. Entonces, esta memoria colectiva, al menos acá en nuestro país, se mantiene. Ese componente que el expositor menciona también existe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros mira que 10 años o 15 de repente, en un tiempo de 500 años, es nada. 500 años de memoria colectiva de una minería que se llevó a mucha gente con silicosis sin que la gente supiera que era silicosis, ¿no? Así es. Y compararlo con 10 años o 15 años de una minería moderna es muy poco tiempo. Pero también la producción es bien diferente, ¿no? A 500 años no se producía con la velocidad que se produce ahora. Ahora tenemos muchas maquinarias, mucha tecnología, mucho conocimiento para extraer en grandes proporciones. Sin embargo, el conflicto parece no ser por esa razón del recuerdo feo, ¿no? que existió desde la colonia.
¿No habrá más circunstancias, más motivaciones para Te ese comentaba descontento? te comentaba que la otra motivación o el otro ingrediente, más que motivación, es un ingrediente en esta ola de conflictos sociales que muchas veces se ha reiterado y que Defensoría del Pueblo lo menciona, que son más de 100 por temas ambientales, pero que en realidad son temas económicos, sociales. Y lo que tú has mencionado, que estamos hablando de una minería grande, que explota en grande, obviamente que demanda de la población también una mayor compensación. Efectivamente, no estamos en tiempos de la colonia y la gente quiere una mayor participación. ¿Cómo debe hacer esa compensación la sociedad? Justamente ese es un tema para los empresarios, que los empresarios han tratado de abordarlo y todavía no con mucho éxito. Perdón, El tema de responsabilidad social. no sé si te he entendido mal. ¿Es responsabilidad de la sociedad hacia los mineros o al revés? Responsabilidad de los empresarios mineros hacia las comunidades. Uh-huh. Y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía trabaja en este tema, pero no con la velocidad como la que acabas de mencionar, ¿no? De su producción por los altos precios de los minerales. Así es. Sin embargo, todos estos problemas se sienten, son palpables, están permanentemente. Hay problemas que se generan. Hace un rato mencionaste, por ejemplo, que las mineras llevan muchas cosas en los sitios más alejados que dan bienestar a los pobladores alejados, que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Sin embargo, pues nos dejan también sus regalos, ¿no? Que son los pasivos ambientales. Uh-huh. Y son más de 1000 pasivos ambientales que tenemos desde épocas remotas hasta la fecha, ¿no? La mayoría vienen desde la colonia, incluso hace 20, 30, 40 años. Tenemos muchos pasivos ambientales y ojo que cuando te dije la minería lleva, no te dije que lleva que le lleva todo el desarrollo, te dije que es la compañera y que puede llevar el desarrollo y no es responsable de la construcción de colegios, carreteras, instalación de energía, pero sí hay una responsabilidad moral empresarial que de alguna manera la obliga moralmente y hace actos voluntarios de instalar. ¿Por qué? Porque son sus vecinos inmediatos, porque lo tiene a la mano. Pero no solamente por eso, ¿no? En muchos casos también se ven afectados esos pobladores directamente, porque ya tocan sus tierras, ya tocan sus aguas, su floresta, se sienten afectados en ese sentido. Entonces, ¿no? En ese sentido, en el sentido de la floresta, aguas, tierras, hay todo un proceso. Entonces, eso no es parte de la responsabilidad social, eso es una obligación contractual con el Estado, ni siquiera con el poblador, sino con el Estado. Yo tengo que responder a esa comunidad porque ante el Estado la ley me ordena a que responda ante la comunidad. Yo no puedo quitarle a la comunidad su terreno y decir yo me invado. Eso no ocurre, ingeniero. No sé, usted está un poquito desactualizado. Eso no ocurre. Lo que sí ocurre, ¿no?, es el tema, por ejemplo, del cuidado ambiental, donde las personas tienen dudas. Por ejemplo, hay zonas, y yo he estado el año pasado, recientemente en Chile, justamente en el cierre de una mina, El Indio. El Indio es una mina de oro en Chile que llevó un gran desarrollo, a diferencia de nuestro país, ingeniero, cuando en el país vecino tienen inversiones mineras, ese dinero se invierte en desarrollo de otras actividades productivas para la población. En esa zona donde operaba la mina de oro El Indio, que en algún momento fue la segunda productora de oro de América Latina, que en este momento pertenece a Barrick, cuando esta mina operaba para un tercero, no, o sea, no era Barrick, era otra empresa, esta mina llega y se coloca en un punto donde tiene que ver con el tema de aguas.
las aguas que de ahí salían, por la misma razón que hay el mineral oro, habían otros metales. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llamaba ese río antes que exista la mina? El río Malo, el río Azufre, el río... Exactamente, ¿no? Entonces, la mina, un poco rápido para explicarle, la mina decide, para operar, cancelar este río Malo, instalar sus operaciones. La población ya no se ve regada por el río Malo, que era un río ácido. La población aguas abajo, fíjese cómo se utiliza de manera inteligente la intervención de la mina, desarrolla una gran cantidad de viñedos. Y la población, que era una población que no tenía los recursos, otras economías, ¿no? Mayores recursos, ha desarrollado en alrededor de 20 años una gran producción vitivinícola, ¿no? Muy interesante. Y adicionalmente, porque la mina El Indio ya cerró, y fíjese usted que ellos voluntariamente han decidido restituir el cauce del río. Sí, pero no me explico cómo, cómo es que desaparecen el río y lo vuelven a hacer aparecer. Porque simplemente el río no lo desaparecen, sino le cambian el cauce para que ya no riegue a esas zonas. Pero, ¿qué pasa? Que luego de la explotación, en la ingeniería las condiciones, y usted lo debe saber muy bien, ya no son las mismas. Lo que antes originaba esa acidez se ha modificado con el tiempo, por la misma operación. Y las aguas que en este momento están saliendo, para que cuando van a llegar a tomar su cauce normal, porque no lo desaparecen al río, el cauce lo modifican, al momento de restituirlo, también ya la población ya sabe, mi río es malo, toda la vida fue malo, así que tengo que tratarlo. Sí, son casos especiales, ¿no? El asunto es de que hay muchos ríos, hablando ya de nuestro país, en donde se ven contaminados por estos relaves mineros. Y justamente ya sabemos, ¿no? Los resultados los conocemos, se conocen bastante bien cómo es. Y a eso iba la pregunta, ¿dónde está la responsabilidad social de estos empresarios, ¿no? Yo le contesto que la responsabilidad social corresponde al empresario, al ingeniero, a la periodista, al periodista, cómo enfocar responsablemente estos problemas. Por ejemplo, ese es el trabajo que nosotros hemos hecho en Proactivo. ¿Cómo sería la responsabilidad? La empresa, por ejemplo, la suya o la mía, ¿no? La mía, informar, la empresa no cumple con esta legislación, debería cumplirla. La empresa puede producir muy bien, eso lo haría el poblador. Impacto ambiental. Eso lo podría hacer el poblador. Lo puedo hacer yo y lo puede hacer usted. ¿Y la autoridad qué tiene que hacer? La autoridad tiene que hacer cumplir la ley. Porque yo no sería muy responsable, perdón un ratito, yo no sería muy responsable de decir, la minería contamina. No es una actitud responsable. No, tampoco estamos hablando en términos generales, ¿no? No todos probablemente estén en esas condiciones, pero sí se siente que hay cierta irresponsabilidad. Y esa era la pregunta. Desde el comienzo, el malestar social venía por algo, no solamente por la ocurrencia de algunos políticos que hay de los buenos, hay de los malos también, hay políticos que se dejan corromper, hay políticos de todo tipo, ¿no? Todo tipo que pueden promover todo tipo de influencias, buenas o malas. Lamentablemente ese es el campo de la política. Entonces la víctima acá está en el medio, el campesino que se ve afectado indirectamente.
no es responsabilidad de las compañías retribuirle de alguna manera con colegio, con carretera, con postas médicas, lo ha dicho usted, ¿no? Eso es responsabilidad del Estado, siempre y cuando el Estado haga un buen uso. Lamentablemente eso no ocurre. El panorama que nosotros conocemos, que se vive, no es tan bonito como parece. Si vamos, por ejemplo, a la zona del Callejón de Huaylas, tenemos las lagunas la laguna de Parón, la laguna de Conococha, que ha tenido últimamente problemas, ¿no?, con una de estas compañías mineras, en donde esa agua es agua limpia, es agua clara, cristalina, ¿no? No tiene ninguna contaminación, pero sin embargo es el río que alimenta, que riega todo el Callejón de Huaylas y al Valle del Santa inclusive. Entonces ahí se arman las broncas, pues. No creo que sea por irresponsabilidad de los pobladores que quieren hacer la bronca por gusto, que quieren alguna forma de retribución, o algún político ingiere ahí algunas ideas. O realmente el minero, el contratista está actuando mal, ¿no? No sé, usted ha tocado un tema muy importante que es sobre el contratista, y eso podemos, terminando de responderle a su pregunta, tocar también el tema del contratista minero, que es un tema social, económico y también tecnológico importante de tomarlo con la seriedad del caso. Pero hablando sobre la empresa y la contaminación, y hablando puntualmente de lo que usted ha mencionado, la laguna de Parón, la contaminación, ¿en qué otra laguna me mencionó? Conococha. Conococha. Usted debe saber que las aguas en muchas de las lagunas de Ancash, que yo también le recorrí incluso a pie en caminata minera, están contaminadas y no se pueden tomar y no se deben tomar. Muchas de esas aguas son altamente mineralizadas, y no están mineralizadas con oro ni con plata, que sería lo menos, sino con sustancias, con metales que son tóxicos. Usted la puede ver muy bonita, hay una laguna muy bonita en la ruta, no estoy segura si es a Conococha o a este glaciar que ya ha desaparecido prácticamente por razones de calentamiento global. Le da el guía turística la orden de no atreverse a tocar una gota de esa laguna, que es hermosísima, es hermosísima, es un ensueño, es azul, esmeralda. ¿Y por qué? Porque ese azul, esmeralda, proviene justamente de los minerales. Sí, son fuentes naturales que existen en diversas zonas. Hay zonas donde las minas de cobre, por ejemplo, hacia más al norte de Ancash, ¿no? Y ahora, hablando puntualmente, por ejemplo, sobre algunos temas, y yo en esto sí, ingeniero, yo sería bastante puntual. Yo he sido muy crítica, por ejemplo, cuando ocurrió el derrame de mercurio en Choropampa. Visité la zona, pero lamentablemente también me encontré con otra realidad en el lugar, que personas habían asustado a la gente, diciéndole que no debían tomarse análisis de sangre para ver cómo estaban de su salud, porque era un pago que quería hacer la empresa al Cerro Negro para poder sacar el oro. Eso no me lo ha contado nadie, ingeniero. Yo he hablado con las personas, he comido con ellos. Ellos luego han liderado movimientos en contra de la actividad minera, basados en ese terror. No son personas malas, pero son personas que no están claras, como usted me dijo hace un momento, en su comprensión sobre debe funcionar esta ley, debe cumplirse con el estudio ambiental, cosa que yo pienso que la sociedad en este momento, la sociedad, o sea, los ciudadanos en general, han avanzado mucho, pero el Estado ha avanzado muy poco.
Yo creo que por ahí está el problema, ¿no? El Estado no responde a las expectativas de sus propias leyes, o sus leyes están demasiado favorecidas a que les favorecen a que no respondan apropiadamente contra estos rezagos, ¿no?, de sus pasivos ambientales sobre No, todo. las leyes no son, yo le invitaría a leer las leyes ambientales de Perú, las leyes ambientales de Chile, de Canadá, del propio Estados Unidos, y usted va a poder ver las leyes de México. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Las leyes, ¿En qué está de acuerdo las leyes pueden estar muy bien escritas, el asunto es la aplicación, ¿no? Ese es el problema, claro, la aplicación de la ley. Le había mencionado hace un rato, pues, en una sociedad como la nuestra, donde la política se puede manipular, se puede comprar, la justicia se puede comprar, ¿no? Son situaciones en que nos lleva a este tipo de malestares sociales. Entonces mi pregunta iba por ese lado. Yo le voy a responder también. ¿no? Que es cierto cómo se debe tranquilizar o no la población con respecto a este tema. Yo ¿no? pienso que la población, como le dije hace un momento, a diferencia de los funcionarios, y hay que reconocer, hay que hacer un mea culpa, o sea, las comunidades campesinas han avanzado más que nosotros los profesionales, porque nosotros los profesionales tenemos una responsabilidad de hablar con propiedad y muchas veces no lo hacemos. Empezamos a caminar en el mundo de las probabilidades, y para uno que no sabe es un mundo siniestro, es un mundo de terror. Por ejemplo, si yo digo las empresas mineras no cumplen, entonces es como decir tenle miedo a cualquier empresa minera. Y acá también hay un punto muy importante por aclarar. En este momento en nuestro Perú, la actividad industrial que ha elevado el tema del cuidado ambiental es la minería. Y que las leyes ambientales, usted señala, no se cumplen por la corrupción y todo eso, no es tan real. No es tan real. Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué sabe usted sobre la fabricación de las ollas que se venden? ¿Es una actividad minera o es una actividad industrial? ¿Corresponde a Energía y Minas o corresponde al Ministerio de la Producción? ¿Usted lo sabe? Claro que sí. ¿A quién corresponde, ingeniero? Esto... ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo he tenido conocimiento en una investigación que hicimos acá también, que muchas de las ollas baratas que se venden son hechas con metales tóxicos, producto de las láminas para la impresión de nuestras revistas, y que irresponsablemente sirven para la fabricación de ollas. Pero en esta investigación hemos ido, por ejemplo, al ministerio, que no es Energía y Minas, sino de la producción. Existen leyes ambientales que puedan controlar siquiera la mitad de lo que controlan al sector minero. No existe, ingeniero. Y nosotros, como intelectuales, tenemos una gran responsabilidad en promover eso. Otra tarea, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo es el tema del azufre en el diésel. Son 5.000 partes por millón que todavía están respirando muchos peruanos. Todavía parece que en Lima ya no, porque a partir del 2010 se cumplió la ley del 2005. Solo para Lima se modificó, ingeniero. ¿Cuándo se ha reclamado sobre eso? ¿Cuándo existe un reclamo abierto que diga, por favor, hay que acordarse de Huancayo, hay que acordarse de Pasco, hay que acordarse de Cusco, hay que acordarse de Arequipa? Sería largo enumerar en realidad los focos, las fuentes de contaminación, que es una de las preocupaciones que veo que también estamos tocando ahora, ¿no? Así es. Y
La cuestión minera entonces no es, en su parecer, no es la única contaminante importante, en mi opinión es la que más contamina porque involucra a mucho volumen de material biológico, aguas subterráneas inclusive, ¿no? Los relaves mineros. Por los relaves y por el pasivo que deja sobre todo. El pasivo es justamente producto de una mala actividad minera que se ha desarrollado sin una legislación que veía el tema de pasivos ambientales, que justamente le mencioné que habían más de 1200, ¿no? Ya empadronadas incluso por el propio Ministerio de Energía y Minas. Y la tarea, como volvemos al punto de conversación de hace un momento, y la tarea de poder remediarlas desde el Ministerio de Energía y Minas nunca ha arrancado a cabalidad. Solo en una oportunidad se puso un fondo semilla de 6 millones para iniciar con una tarea. Se iba a pedir un préstamo al Banco Mundial para empezar con esta tarea, porque si yo tengo una actividad que me renta bien, yo debo destinar una parte de esa renta a remediar lo que en el pasado ocurrió. Justamente en ese viaje a Canadá, cuando hice a las minas, hay un pueblo Val-d'Or que tiene un club donde va toda la comunidad. Es un club minero, pero va toda la comunidad. Y ahí usted ve una foto 50 años antes, 50 años después. 50 años antes era una ciudad horrible, sucia. 50 años después es una ciudad que tiene mucho desarrollo, por ejemplo, de servicios y productos mineros. Han desarrollado no solamente la minería, sino la tecnología minera. Bien, sobre todo socialmente, ¿no? Porque son otras sociedades que han podido hacer eso. Nuestra sociedad todavía está un poco limitada por muchos motivos. Yo creo que hay que liberarnos de la contaminación mental. Y también, ¿cuál es el impacto social que deja, por ejemplo, el impacto social económico, las minerías artesanales, ¿no? Que están contaminando muchísimo y hay un problema grave, una desertificación en la zona de Madre de Dios, que es un problema grave que también creo que... El año pasado hice una visita a la zona, me interné muy adentro para ver este tema de la minería artesanal en Madre de Dios. Es dramático porque el Estado lamentablemente le ha dado solamente un enfoque, entre comillas, social, y un enfoque social en la medida de que supuestamente va a ser el recurso económico para miles de familias, lo cual no es tan cierto, ¿no? Porque visitando la zona que repercutió que yo viajara a Puerto Maldonado, de Puerto Maldonado por tierra a un puerto, de este puerto en lancha, otras 2 horas, de esas 2 horas, 3 horas en un carro, de ahí 1 hora, en media hora, 40 minutos en moto, y de ahí 1 hora en caminata para llegar a la zona que está cerca de la reserva de Tambopata, donde están destruyendo bosques. Vemos imágenes impresionantes de la tala de bosques, sí, ¿no? De esas famosas chupaderas, ¿no? Que yo no sé, son como mangueras. Hay unas fotos, sí, yeah. No tenemos la oportunidad de verlas. Y ahí está justamente la foto de las chupaderas. Justamente ahí las estamos colocando, están las famosas chupaderas. Claro, para poder mostrarte y señalarte ahí cómo es que la gente está trabajando, ¿no? O sea, y la comunidad y la sociedad en el lugar, ingeniero, lo permite. Y no hay reclamo. Y las comunidades nativas no reclaman. Pese a que sus árboles, su vida, donde sí hay una gran megadiversidad, y no reclaman. Ese es un gran problema porque en realidad eso pasa no solamente allá, sino pasa acá también. Nosotros estamos viendo que hay un boom minero, que hay plata, hay dinero, sin embargo no estamos viendo lo que está pasando al fondo del asunto. Así es. ¿Puedes contarnos, porque todo esto va encadenado a la remediación también, cómo funciona el canon? ¿Qué es el canon?
cómo está funcionando en la actualidad el canon? Bueno, a estas alturas ya la historia del canon debería ser harta conocida por todos los intelectuales. Y el canon no es sino el impuesto. El impuesto. La mitad del impuesto a la renta va para el gobierno central y la otra mitad va para gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades, incluso, si mal no me equivoco, una muy pequeña porción, aunque creo que ya se la quitaron al INGEMET. Y ¿está invertido ese dinero, ingeniero? No está invertido. El gobierno central lamentablemente se ha dedicado a criticar al gobierno regional por no invertir esos dineros del canon, cuando el gobierno central no se ha preocupado por invertir en capital humano para el manejo económico de las regiones. El propio ministro de Economía en alguna oportunidad lo ha reconocido. Han tratado de hacer algunos esfuerzos, pero la verdad, esfuerzos poco empeñosos para poder capacitar a las regiones como corresponde y que puedan invertir efectivamente en sus regiones con ese dinero del canon en otras actividades más productivas. No nos olvidemos, ingeniero, que nosotros estamos saliendo, todavía no hemos salido, de una crisis financiera mundial, ¿no? Moral inclusive. Mundial, moral y hasta afectiva, ¿no? Porque mucha gente se suicidó en el mundo con esta crisis financiera, que en Perú se ha sentido muy poco por el boom que hubo, ingeniero, porque ya no vivimos ese boom. Para finalizar, Mónica, entonces hay un desinflamiento por supuesto, ya se ha dicho, el propio en los próximos años. Candidato, pero Pablo Kuczynski, antes de ser candidato, lo dijo: estamos en una burbuja, porque ya el boom va a desaparecer y el país va a sentir la pegada de la falta del soporte, del empuje que puede dar esos ingresos provenientes de la minería. Para finalizar, Mónica, ¿cómo ves el futuro de la minería en el país? Como te decía, hay dos factores: el tema de los precios de los minerales, que no van a mantenerse altos, uno. Dos, el tema social y el tema de responsabilidad que nos compete a nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser vigilantes, celosos, del cumplimiento además de las normas ambientales, coadyuvar, pero no asustar y decir que es una actividad que es nefasta, porque eso la verdad que es irresponsable y ayuda a que las personas que viven de estos conflictos no tengan piedad contra la comunidad, no tengan piedad contra el país, no tengan ninguna. O sea, hablen sobre la actividad minera como quien habla: los hombres son unos desgraciados y las mujeres son unas tramposas. O sea, eso no puede darse en una sociedad que hemos avanzado. Yo creo que la clase de intelectuales en el Perú ha dado su paso hacia arriba, y no podemos nosotros quedarnos manos cruzadas frente a ciertas opiniones o afirmaciones confusas que no ayudan. Lo que sí debemos hacer es ser muy vigilantes de una debilidad que se tiene en el gobierno, que es hacer cumplir las leyes. Yo en eso sí, Carmencita, no voy a bajar la guardia. Nunca bajamos la guardia en los gobiernos que ha tenido que atravesar Proactivo, en que tiene que haber cumplimiento de las normas, y la autoridad, los ministros, no pueden falsearle a la comunidad. Has dicho que no van a bajar la guardia por estar vigilantes, ¿no? Eso me parece que es interesante y rescatable. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito por eso, y no es que queramos mostrar a la minería como un cuco, sino que no se aclare por qué se ve, tiene ese mal aspecto desde algún punto de vista, ¿no? O algún periodismo los hace ver de alguna manera. Exactamente, no hay que olvidarnos que la actividad minera es una actividad de alto riesgo, pero no confundamos de que ese alto riesgo significa de que es una actividad que es la que contamina en el país. Le voy a recordar que la mayor contaminación de las aguas en nuestros ríos es por residuos domésticos. Sí.
Queridos amigos, tanto el conocimiento como la información tienen que ser transmitidos y entendidos para crear valor, y en esta sociedad sobre todo. Y ahí está el aporte de verdaderos comunicadores, promotores del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la información, como tú, Mónica. Muchísimas gracias por tu presencia. Y te invitamos nuevamente en una próxima edición. Vamos a mostrar la revista Proactivo para todos los amigos que estén interesados en adquirir una revista. Este es el último número. Mónica, ¿nos podrías decir cómo podemos adquirir esta revista? Nosotros la revista la entregamos vía suscripción. En las oficinas están en la dirección, está en nuestro portal web www.proactivo.com.pe, que es un portal que es visitado por diversas partes del país y me atrevo a decir algunas partes del mundo. Por eso estamos en Argentina y en Chile también. Muchas gracias, Mónica. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Regresamos la próxima semana aquí en su programa Ciencia Hoy de rtvsublima.com, el canal del ingeniero.